Continuamos con la segunda parte de este proyecto, de este torno para madera y para metal, y en este caso voy a hacer el carro portaherramientas. Si no has visto la primera parte de este proyecto, te la dejaré aquí abajo en la descripción, o si no la puedes encontrar en el canal. Bien, para el carro portaherramientas, igual que para el resto del torno, voy a hacerlo única y exclusivamente con material que tenía por casa. Entonces lo que hice fue adaptar lo que ya tenía para conseguir unos resultados mínimamente aceptables. Bien, si recordáis, la base del torno eran dos tubos enormes de unos 100 milímetros de grosor, y tengo otro tubo un poco más grande, ese concretamente que veis ahí, y lo voy a hacer como si fuese una abrazadera. Para eso le coloco aquí dos piezas de metal y la sueldo. Así voy a hacer que con los tornillos pues me apriete y se ajuste perfectamente al torno. La abrazadera que acabo de fabricar pues va a ir introducida en esos tubos. Tengo dos abrazaderas, una para cada tubo, y el tamaño de las abrazaderas pues va en relación a los tubos, lógicamente, y es un poquito más grande que los tubos, pero encaja perfectamente, ahí se ve. Y ahora me va a permitir regularlo con los tornillos. Antes de regularlo pues coloco ahí esa pieza de madera para que la distancia entre ambos tubos sea igual, y posteriormente soldarlos. Ahí con los tornillos lo primero que hago es apretarlos totalmente para que no se mueva, y encima de ellos pues voy a soldar una pequeña plancha, y lo primero es escuadrarla mínimamente. Así que una vez escuadrada simplemente termino soldándola para que no se mueva. Y esta es la primera parte del carro, va a ser la base donde va a apoyar el resto del carro. Una vez terminado de soldar, regulamos los tornillos, la presión de los tornillos, para que me permita moverlo. Como veis ahí ya se mueve perfectamente, y con esos tornillos vamos a regular la holgura que tiene el carro. Finalmente sueldo esa pestaña que veis ahí. Lo siento mucho, se me ha perdido el vídeo, entonces sueldo la pestaña y continuamos con el siguiente paso, que va a ser colocar una varilla roscada con dos tuercas que veis ahí. Al colocarle dos tuercas pues las voy a soldar en la base del carro, por la parte trasera. Y como veis, bueno, para colocar bien la varilla, si os fijáis en la línea del horizonte, se ve perfectamente que quede paralela. Es una forma bastante útil de hacerlo, especialmente cuando utilizamos así cuerpos redondos, como en este caso. Y nada, una vez colocadito, pues lo termino soldando las tuercas. Para el extremo de la varilla roscada me voy a fabricar esta pieza, como veis ahí tiene un trozo de metal, y encima voy a soldar ese tubo por el cual va a entrar la varilla roscada. Ahí, como veis, en el interior lleva una tuerca soldada, y ahí vamos a colocar ese pequeño dispositivo, que es muy sencillo. Simplemente ahora agarramos una segunda tuerca y la apretamos bien hacia el tubito y terminamos soldándolo. Eso nos va a permitir movimiento y que no se nos escape ni tenga mucha holgura, ¿no? Aquí podríamos utilizar perfectamente un rodamiento, de hecho probablemente quedara muchísimo mejor con rodamiento, pero en este caso pues no tenía rodamientos, entonces lo hice con esa varilla que veis ahí. Para girar la varilla roscada pues sueldo esa chapa de metal que tiene dos agujeros. Uno se lo sueldo a la chapa y el otro me va a permitir colocar ahí esa perilla. Como veis ahí tiene una varilla, un tornillito por el medio y un trozo de plástico con dos tuercas. Nada, simplemente lo aprieto y con esto ya me quedaría, y la parte de la base del carro pues ya se mueve, como veis ahí. Para la siguiente parte voy a utilizar ese rail que veis ahí y lo voy a dividir en tres golpecitos. Le voy a hacer tres perforaciones y voy a colocar uno exactamente encima, otro rail como veis ahí, para que sea exactamente simétrico, ¿no? Que queden tres perforaciones exactamente simétricas. Dos perforaciones son con broca de 8 y la perforación del medio va con broca de 12, si no me engaño. Y a partir de ahí, pues eso, ya tenemos la perforación, y utilizaré esos tubos que se adaptan perfectamente en su interior con una tuerca de 8, como veis ahí, y queda muy ajustada para que quede lo más preciso posible.
Al colocarlo, ya veis, lo coloco en sus tubos, que va a ser por donde se mueva una parte del carro, y lo atornillo. Ahora solo lo estoy colocando de forma momentánea, primero para cortar la varilla y luego para ir viendo pues cómo me va quedando, ¿no? En el medio pues va a llevar una varilla roscada. Como veis, hice también otros 2 agujeros para colocar ese rodamiento. Ahí voy a cortar la parte superior de los 2 raíles para que sea mucho más cómodo después para atornillar a la base, que como veis le hice 2 perforaciones que van a ir atornilladas pues, en la base del torno. Podéis soldarlo, yo en este caso lo voy a atornillar. Ahí ya coloco bien el rodamiento y voy a hacer otra prueba con los tubos que tenía anteriormente. Como veis, los coloco todos y pues ya me va quedando. Bueno, previamente lo voy a hacer con eso que coloco ahí. Son abrazaderas que son muy similares a las que hice al principio, a las 2 grandes, pero en este caso utilizan un tubo mucho más pequeño, del grosor de esos tubos. Y bueno, no es el mejor sistema, pero funciona bastante bien, no hay queja. Para la siguiente parte utilizo esos 2 discos, son 2 discos de palier y le he quitado ahí un trocito porque no me entraba bien, así que por eso está ese trozo que veis ahí quitado. Le coloco 2 tornillos, los cuales voy a soldar, y justamente en el medio pues le voy a colocar ese tubito macizo y lo sueldo por la parte de abajo. Igualmente voy a soldar los tornillos para que no se muevan. Al otro disco le voy a hacer una perforación de 10 milímetros para que me entre perfectamente en el tubito que tenía ahí en el medio el otro disco. Voy a marcar aproximadamente justo en medio de los agujeros que veis ahí. Mi intención es hacer un fresado para que me permita un cierto movimiento de rotación entre ambos discos y así colocar los diferentes carros para el portaherramientas. Al primer disco que hice, como veis al que le soldé los tornillos, le voy a colocar la parte de las barras esas, y lo que le voy a soldar ahí son las abrazaderas, las voy a soldar a la base, y esas son los que va a realizar el movimiento de desplazamiento al girar la varilla roscada. Asimismo también le soldamos por supuesto 2 tuercas. Como veis ahí son 2 tuercas que coloqué en medio de la varilla roscada, y ahí vemos la pieza que me fabriqué anteriormente, que es la que tiene el fresado, y ahí vemos los movimientos de rotación. Tiene en torno a 45 grados más o menos de rotación, y en la parte superior le voy a colocar otro carrito exactamente igual al que tengo en la parte de abajo, y también le voy a soldar por supuesto las tuercas y las abrazaderas. Lo colocamos ahí bien encima del disco y nada, simplemente pues sueldo con paciencia, con calma, que está complicado soldar ahí ya que es una zona muy estrecha. Y para terminar le coloco esa chapita ahí justo al lado del rodamiento, lo que me va a permitir girar la varilla roscada y así producir un movimiento de desplazamiento para mover el carro. Le coloco esa perilla que veis ahí para que sea más cómodo. Y con esto gran parte del proyecto, lo más complicado, lo que para mí es más complicado, pues ya está terminado. Y con esto ya están terminadas las piezas móviles del carro. Como veis ahí las coloco para ver cómo va quedando. Y bueno, se desplaza bastante bien, está quedando un buen carro, bastante aceptable. Y nada, continuamos con la parte superior del torno. En este caso van a ser las piezas para agarrar las herramientas, y comienzo fabricándome esa chapa que veis ahí, que va a ser la inmediatamente superior a las partes que terminamos anteriormente, y la voy a colocar encima de ellas. Como veis ahí ya está la pieza por debajo colocada, y la voy a colocar mediante 4 tornillos.
que le hago una pequeña rosca y los tornillos van a ser anclados desde la base, lógicamente. Ahí pues tenemos esas otras dos chapas. Como veis, lo primero que voy a hacer es localizar el centro de una de ellas y realizo dos perforaciones. Y justo en una de ellas, lo más preciso posible, como veis estoy midiendo para que me quede lo más centrado posible, lo vamos a soldar. Ahí nos quedaría, eso va a ser una de las partes donde va a crecer nuestro torno, nuestro carro móvil. Justo en el otro lado le voy a soldar ese otro tubo cuadrado, y ahí estoy marcando dónde vamos a colocar las perforaciones para los tornillos de agarre de lo que van a ser las mechas de corte. Voy a marcar de cada lado 4, 2 en el medio y 1 a cada extremo, y voy a realizar pues diferentes agujeros. Como veis ya los he realizado, ahí están todos realizados. Y pues con una mecha para hacer roscas, simplemente le voy a hacer también la rosca, por supuesto. Ahí terminamos la chapa inferior, que le voy a soldar, como veis, una varilla roscada, y voy a colocar la pieza encima de ella. Esto me va a permitir que no se mueva, que no se desplace, y también me va a permitir colocar y girar hacia donde necesite. Previamente, la parte superior la voy a soldar. Esa parte ahí no me estorba la soldadura, porque las herramientas de corte pues nunca van a llegar ahí, o no deberían llegar. Entonces sueldo por la parte superior. Ahí ya le hago lo que decía anteriormente, le hago la rosca, y una vez terminada de hacer todas las roscas, pues ya tenemos casi terminado el carro. Ahora sí, ya tenemos todas las piezas listas, entonces lo que nos queda es empezar a montarlo. Lo primero es montar la chapa que veis ahí sobre uno de los raíles, y lo enrosco. Todas estas piezas van unidas, como habéis podido comprobar, van unidas mediante tornillos que se le hizo una pequeña rosca para evitar así utilizar tantas tuercas y que no nos moleste. Antes de colocar lo que va a ser el carro, definitivamente, voy a soldar esa plancha que veis ahí en el extremo del torno, y ahí es donde voy a soldar lo que va a ser el cabezal. Bueno, ahí voy a colocando poco a poco los tornillos donde van a apretar las distintas fresas, mechas de corte, y continúo montando continúo montando el carro, y así ya tengo todas las piezas colocadas. Lo ajusto momentáneamente con esa tuerca que veis ahí, lo voy apretando. Al final le colocaré algo un poco más cómodo. Todavía no está atornillado la base, por tanto se mueve, pero eso me va a permitir, como veis ahí, con un ficel, cualquier chapa metálica, me va a permitir pues ir escuadrando lo que es el cabezal, ¿no? Y una vez pues bien escuadrado, soldamos. Y a partir del cabezal, pues ahora sí voy a colocar bien ahí que me quede también escuadrado el carro, y una vez escuadrado, simplemente perforo la base, y como veis estoy colocando los tornillos, y ahí sí que me quedaría totalmente anclado el carro y ahora ya no se movería de su base. Coloco los tornillos que pivotan, la parte de los tornillos que me va a impedir que pivote el carro. Y nada, ahí tenemos para finalizar esa pequeña llave así soldada con una tuerca, y con esto pues tenemos el carro completamente finalizado. Y con esto simplemente me despido. Nos vemos en la siguiente parte de este torno. Así que nada, nos vemos en la próxima. Hasta luego.